Pues el día de hoy me toca compartir este libro, Primera Epístola de Timoteo. Wow, dice Vicky. Bueno, ok. Vamos a orar para que Dios nos use, ¿no? Padre Santo, quiero ponerme en tus manos el día de hoy para que tú seas el que hable sobre mí, Padre, y abra mi boca y poder extender lo que tú quieres decir a través de esta epístola, Padre. Que tú permitas que yo no hable palabra de hombre, sino que sea palabra de ti, Padre, para que mis hermanos puedan entender y comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Ok, hermanos, primera epístola de Timoteo. Antes de entrar en materia, vamos a tener una pequeña ilustración. ¿Quién fue Timoteo? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Dice Timoteo, nacimiento, él nace en Listra, Turquía. Fallece a los 97 después de Cristo. ¿Cómo muere? En el 97. Muere apedreado y apaleado en las fiestas llamadas Catagonia por los paganos al manifestar su oposición a sus ceremonias. Desde ahí, o sea, ya vemos qué pasaba con aquellos que estaban en contra de aquellos que proliferaban o compartían una palabra, ¿no? Aquel que se ponía en contra era apedreado. Dice, significado de su nombre derivado del griego Timateos, es decir, ángel que siente amor o adoración a Dios. Desde ahí su nombre, ¿qué decía? Adoración a Dios. Dice, su familia, madre Eunice y su abuela era Alodia. Ellas eran de descendencia judía y su padre, que se sabe que era de descendencia griega. ¿Qué conflicto desde el principio lo que tenía Timoteo? Una madre y una abuela con una descendencia judía y el padre descendencia griega. Desde ahí nosotros empezamos también, nosotros al momento de que nacemos, pues tenemos nuestros padres y nos van diciendo, somos católicos, ¿no? Por la gracia de Dios nos convertimos al cristianismo. Pero los conflictos comienzan. ¿Por qué? Porque te cambiaste de religión. Ya no eres digno de sentarte a nuestra mesa, ¿cierto? Empieza el conflicto y Timoteo empieza con ese, o sea, él desde pequeño tenía ese conflicto, pero como el Señor ya lo tenía elegido. Algo bien importante que todos ya lo hemos visto. Aquí en este punto nos enseña que Timoteo podría sufrir confusión por las enseñanzas de su abuela y su madre contra las creencias o tradiciones de su padre. Pero cuando conoce a Pablo, en su primera visita misionera, Timoteo se convierte al cristianismo debido al mensaje expuesto por Pablo sobre Jesús, que fue el salvador de los pecados y fuimos limpiados. ¿Qué importancia le dio Timoteo a lo que Pablo estaba transmitiendo? Creer que Jesús fue el salvador de los pecados y fuimos limpiados. Nosotros, cuando nos hablan por primera vez de Cristo, la palabra que decimos, no es mi momento todavía. Esperémonos un tiempo. Es un proceso. Aguántenme, ¿no? Y le estamos diciendo, aguántenme al que nos está compartiendo. Pero a quien en realidad le estamos diciendo, aguanta. Adiós. No quiero nada contigo, ¿no? Fíjense qué importante Timoteo. En la primera visita de Pablo se convierte. ¿Pero por qué? Porque Pablo impactó en la palabra que llevaba.
Y Timoteo en ese momento dijo, me convierto al cristianismo. O sea, decisiones firmes que tenía Timoteo, ¿no? Continuamos, vamos a continuar. Dice, en la segunda llegada de Pablo a Listra, Timoteo había llegado a ser un respetable discípulo de Jesús. Su disposición para ser circuncidado cuando ya era un adulto habla con claridad de su compromiso. La enseñanza que podemos aprender de la vida de Timoteo es que Jesucristo es el rescate por todos y que es nuestro mediador ante el Padre. O sea, él lo tenía bien cimentado cuando escuchó a Pablo, pero también el compromiso que tenía que hacer al circuncidarse, al tener esa diferencia de su padre griego y su familia judía. O sea, que decía, ¿qué hago? ¿Me voy para acá o para acá? En el momento que escucha a Pablo, decide circuncidarse, y ahí tiene un compromiso, pero no con el hombre, no con Pablo, porque a Pablo le impactó la palabra que llevaba, sino con Dios. Imagínense, o sea, hacer ese compromiso en el cual nosotros también lo podemos hacer. También ya no estamos en esa época de la ley, pero hoy al recibir a Cristo también tenemos un compromiso. Qué importante es ese compromiso para nosotros. ¿Qué enseñanza nos está dando Timoteo, ¿no? Y que defina que es nuestro mediador ante el Padre. ¿Quién? Jesucristo. Bien definido en ese aspecto. ¿Sí? Hay jóvenes aquí que están bien decididos, bien formados, y que la verdad toman decisiones ya ni como nosotros, ¿no? Que, oye, espérate, yo te voy a tomar esa decisión. Así era Timoteo, ¿no? Vamos a continuar. Después dice, Timoteo parecía batallar con su carácter naturalmente tímido y una susceptibilidad por su juventud. Desafortunadamente, muchos que también poseen los rasgos de carácter de Timoteo son marginados, rápidamente considerados como un riesgo demasiado grande como para ejercer responsabilidad. Ahí es lo primerito que empieza a ver. Alguien que empieza a dudar y a decir, si yo lo comento y lo hago, me van a decir que yo no sé. ¿Qué les voy a enseñar? ¿No? Si en nosotros, como les decía hace rato, cuando ya somos mayores o que ya tenemos de la palabra, titubeamos, ahora ¿qué esperamos de un joven? ¿No? Y ya teniendo conocimiento de la palabra, nosotros como ancianos, como viejos, al joven luego lo discriminamos. Sí, Mike, espérate, sí, no te preocupes, aguántame, ahí después, ¿no? O sea, lo que es una juventud, lo que tenía Timoteo por su juventud, era de un carácter naturalmente tímido. Alguien que pues a lo mejor también llegaba y decía, no, pues sí, Pablo, qué buena onda, pero cuando él toma la decisión firme, completamente transformado. Obvio, como dicen, lleva un proceso, nos lo está mostrando también Timoteo, ¿no? Entonces es importante que veamos que no caigamos en esto, desafortunadamente, como muchos que también los poseen rasgos de carácter de Timoteo, son marginados. No, esto no quiere decir que nosotros nos pongamos en contra de nuestra palabra, en contra de nuestra doctrina. Simplemente que tengamos esa madurez, esa firmeza de la cual Timoteo nos enseña. Es una persona que en su juventud demostró todo eso. Nosotros hoy, ¿de cuántos años ya llevamos? Y esta carta nos enseña algo bien importante: que no seamos temerosos, que afrontemos esa oportunidad que nos está dando Dios. ¿A qué? Al compromiso. Muchas veces ese compromiso lo hacemos
un lado. No, ahorita no. No tengo tiempo. No, permíteme. Otro día. Es la oportunidad de Dios el día de hoy de podernos desafiar. Hoy quiero estar contigo. Hoy contigo hoy. Tenemos esa oportunidad y todavía dudamos. ¿No? Perdón. Dice, por la gracia de Dios, Pablo vio un gran potencial en Timoteo y confió él al darle importantes responsabilidades. Pablo dejó a Timoteo en Efeso para que cuidara aquella iglesia. Le escribió para animarlo y darle la dirección necesaria. Estas cartas han dado consuelo y ayuda a innumerables otros Timoteos a través de los años. Cuando usted enfrente un desafío que parezca estar más allá de sus habilidades, lea primera y segunda de Timoteo y recuerde que otros le han sucedido lo mismo. Aquí nos está diciendo que las epístolas, las cartas, ¿para qué son? Para darnos ayuda, ¿no? Dirección. La verdad, qué importante estas epístolas cuando ya la tenemos en mano. Yo les puedo comentar algo. Cuando nosotros llegamos, había un jovencito que llegó incrédulo, le encantaba el fútbol y traía entre sus hombros unos zapatos de fútbol y vino a que pidieran oración, no por él, sino porque los zapatos le apretaban. Fíjense, o sea, un jovencito que llega con esa intención de que los zapatos le quedaran, ¿no? O sea, cualquiera diría, este joven, ¿qué trae? ¿No? Pero eso permitió para que él se acercara. Hoy es un gran pastor de Tijuana y se llama Ricardo Azcárraga. Fíjense, Azcárraga, ¿no? O sea, un pastor que de joven, o sea, la verdad, cualquiera diría, no, pues ¿qué me va a enseñar? Él no puede enseñarme. Pero hoy nos da palabra de Dios. Tiene estudios en Atizapán, ¿no? Atizapán por vía Bluetooth, no sé. Vean, o sea, lo que hizo Dios de su vida de Ricardo, ¿no? Y que hubo un Pablo que lo guió. Ese Pablo que de verdad luego decía, ¿no? Aquí esta carta nos está enseñando el mentor y el discípulo. Qué importante es eso, el mentor y discípulo. Y hoy, o sea, podríamos decir, danos un ejemplo. Hoy lo vemos, ¿sí? Hablamos de Ricardo y el pastor Alfredo. Fíjense, diferencia de edad completamente, ¿no? Un jovencito que pues va empezando a hacer sus pininos y que después ya estudió, le dio la oportunidad del Señor y a entrarle a la escuela. Y hoy ya es un pastor bien firme. ¿Qué oportunidad le dio Dios? A él y a Timoteo, ¿no? Nada más imagínense. Dice, vamos a entrar un poquito más de lleno en esto. En la Biblia, la palabra de epístola viene de la palabra latina para carta, una carta. En la Biblia tenemos las cartas o epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, además de las epístolas de los hebreos. Estas tenían una forma literaria específica. Casi todos comienzan con un saludo, luego una acaba de gracias a Dios, luego el contenido y finalmente algunas palabras de personales de despedida. El resto de los libros de la Biblia son de muchos tipos diferentes, narrativos, históricos, proverbios, salmos, oraciones, de reflexión filosófica, morales, proféticos, apocalípticos. Es muy importante entender el estilo literario y la intención de mi libro para poder interpretarlo bien.
La epístola del Nuevo Testamento están escritas como cualquier carta en su discurso directo, es decir, no son narraciones históricas, sino carta de dirección, guía, corrección, represión, estímulo, exhortación e instrucción moral y teológica. ¿Sí entendemos la diferencia entre un libro y una carta? Una carta, aquí nos lo está diciendo, dice que es de reflexión filosófica. No, estas tenían una forma literaria específica, casi todos comienzan con un saludo, luego una acaba de gracia de Dios, luego el contenido y finalmente algunas palabras personales de despedida. Esa es una carta que está hablando sobre alguien. Primero la presentación, el saludo y la explicación. Un libro, el libro nos está hablando de historias, proverbios, oraciones, reflexión filosófica, morales y proféticos. Imagínense, hermanos, o sea, muchas veces creemos, cuando empezamos, creemos que todo son libros en la Biblia. Pero cuando me dicen, te toca desarrollar la primera carta a Timoteo, espérate, ¿cómo está eso? ¿Qué no son libros? Una carta, sabemos bien que son 14 cartas que fue escrito por Pablo y 2 cartas precisamente escritas a Timoteo. ¿Qué importancia en este aspecto? La carta y el libro, algo que nos enseña, que nos va guiando, nos está diciendo cómo estás, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y dirígelo así. Y el libro nos está diciendo, Moisés viajó, hizo, llevó al pueblo, o sea, nos está narrando, ¿no? ¿Sí encuentra la diferencia? ¿Sí está bien? ¿Ok? Dice, la epístola del Nuevo Testamento está escrita con cualquier carta en su discurso directo, es decir, no son narraciones históricas, sino una carta de dirección, guía, corrección, represión, estímulo y exhortación e instrucción moral y teológica. Toda esta carta nos lo está diciendo, ¿no? Nos está explicando puntos fuertes y logros. Se convirtió después del primer viaje misionero de Pablo y se unió a él en sus otros 2 viajes. Fue cristiano respetable en su ciudad natal. Por ahí decimos que no hay profeta en su misma tierra. Y aquí Timoteo rompe con esto, ¿no? Fue un hombre respetable en su ciudad natal. Fue representante especial de Pablo en varias ocasiones. Recibió 2 cartas personales de Pablo. Quizás conoció a Pablo mejor que que otra persona, llegando a ser como un hijo para él. ¿Cómo? Nos explica, ¿no? ¿Un hijo para quién? Para Pablo. Ahí viene lo fuerte, ¿no? De todo lo bueno que platicamos, también tenemos cosas que nos tropiezan, cosas que nos frenan. Luchó con su naturaleza tímida y reservada. Permitió que otros lo menospreciaran por su juventud. Aparentemente no pudo corregir algunos de los problemas en la iglesia de Corinto cuando Pablo lo envía ahí. O sea, tenía también ciertos problemas, ¿no? ¿Por qué? Por su juventud, por su timidez, ¿no? Entonces, también tenía eso. Pero, y cuando lo mandan a corregir algunos de los problemas en la iglesia, y que no lo lleva a cabo, imagínense, o sea, falló. ¿Y qué oportunidad le dio el Señor? Adelante. El Señor ya lo había visto, ya decía, tú puedes. No Pablo, sino Dios. Pablo era un hombre, ¿no? Pero era el ejemplo de Timoteo, imagínense. Dice, lecciones de su vida. La juventud no debe de ser excusa para ser inoperantes. Nuestra insuficiencia e incapacidades no deberán impedirnos estar disponibles para Dios. El propósito, la juventud
no debe ser excusa para ser inoperante. Nuestra insuficiencia e incapacidad no deberían impedirnos estar disponibles para Dios. Todo lo que nos está dando en lecciones de vida y sus propósitos. O sea, su juventud nunca fue una barrera. Siempre dio muestra de que Él podía, que Él estaba ahí. Si hoy, como repito, hoy los jóvenes que están aquí tienen esos problemas, hemos visto muchos jóvenes igual aquí, o sea, tenemos muchos jóvenes y que tienen ese potencial y que el día de mañana puede salir de ahí otro Timoteo, otra enseñanza, y que nos va a dar otra sorpresa el día de mañana, ¿no? Aquí tenemos el versículo clave: ninguno tenga un poco de juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. Aquí nos está confirmando todo lo que tenía Pablo: fe, pureza, amor. Una característica particular, primera de Timoteo, es una carta personal y un manual de administración y disciplina para la iglesia. No nada más le está hablando a Timoteo, sino a toda la iglesia. La carta. Qué importante es una carta. Antes, pues, cuando queríamos mandar saludos, abuelito, no puedo ir, pero ahí te mando saludos y todo esto. ¿Cómo el familiar que recibía una carta se ponía contento? ¡Ah! Hubo carta, ¿no? Imagínense una carta que mandada de Pablo a Timoteo, y que la recibiera y que no, Timoteo, estás mal, no, Timoteo, estás mal, no. ¿Cómo se sentiría Timoteo? Es una carta de estimulación, para levantar, para poder salir, ¿no? Primera de Timoteo es una carta personal y un manual de administración y disciplina para la iglesia. Como les repito, está hablando a Timoteo, a la iglesia. Así es que, hermanos, prepárense, porque hoy hablamos de la carta de Timoteo, pero eso le habló a Timoteo. Hoy también va a hablarnos a nosotros. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Listos? Primera epístola de Timoteo, capítulo 1. El título dice: confirmando el llamado de Dios a nuestro ministerio. Y ahí me falta un punto: fe. Dice el versículo 1. Yo tengo ahí Reina Valera 2015 actualizada, ¿sí? Pero si gustan apoyarnos en vamos a leerlo. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesús nuestro Señor. Fíjense, hermanos, estos versículos claves que en la narración se los explicaba. Pablo le habla. Pablo, apóstol, Cristo de Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. O sea, nunca titubeó Pablo al decir: yo soy apóstol. Esa firmeza que le habla Pablo a Timoteo no es de hombre, sino que es respaldado por Dios, porque Dios le dio esa oportunidad de ser apóstol, de poder agarrar y decir: Dios me lo reafirma y a mí me lo da. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto que Dios nos da un ministerio? Hoy, Martín, tú eres pastor de tu grupo familiar. ¿Por qué?
¿Porque Dios te lo dio o porque te lo dio el pastor? Porque Dios te lo dio. ¿Y cómo debemos de estar, hermanos? El Señor le está demostrando a Pablo que él debe de tener precisamente agarrado ese ministerio. ¿Cuántas veces hemos fallado en nuestro ministerio? ¿Qué oportunidad tan grande le da a Pablo? Y Pablo nunca titubea. Después de haber perseguido a tanto cristiano y matarlo, y recordemos que también es perseguido y Jesús se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me sigues? Y lo deja ciego, ¿no? Y después le dice: acércate a tal y vas a recuperar tu vista. Y va y no lo duda. Y él empieza ahí su ministerio. Nosotros, ¿cuántas veces hemos dudado? Hermanos, nos dicen: hoy vas a ser ujier. ¿Quieres ser ujier? No tengo el tiempo. No puedo. Es que, ¿qué creen? Hoy tengo un compromiso con mi papá. O sea, estamos poniéndole trabas al Señor. Por eso dice a Dios nuestro ministerio. O sea, ese ministerio no es del pastor, no es de los líderes, es de Dios. Hermanos, ¿quieres ser maestra? Ay, ¿qué creen? Que yo no tengo ese don. Se lo agradezco, pero no tengo ese don. ¿Por qué no se lo da a la hermanita Gina? Se ve que la hermanita tiene ese corazón dispuesto. ¿Qué pasa? Nuestro ministerio lo estamos dejando, lo evadimos, como dice Martita, lo evadimos. ¿Qué importancia es tener esa fe, esa convicción y ese ser completamente obedientes a nuestro Señor? Evadimos nuestra responsabilidad, nuestro ministerio. Hoy no está hablando a Timoteo, nos está hablando a nosotros. Nosotros somos Timoteo. ¿Cuándo vamos a entender que nuestro ministerio es importante para Dios? No para el hombre, no para el pastor, no para los líderes. Es para Dios. Cuando alguien se nos acerca y: ay, Martita, cometiste un error. No tenías que haber llevado a los niños a tal lado. Voy a creer, pero ¿por qué se fijan? O sea, es el Señor a través del quien le está llamando la atención. Reconocer que estamos haciendo las cosas mal. No nos cuesta trabajo reconocerlo. Pero nosotros a todo le ponemos pretexto. A todo. Por eso el título dice: confirmando el llamado de Dios a nuestro ministerio. Y luego decimos: es que ya se sienten grandes porque el hermano Lalo ya es líder, porque el hermano Memo ya es diácono y ya se cree, ¿no? Ya. El hermano Everardo, ni tocarlo porque es el anciano jefe, ¿no? Es el jefe. Y no hablemos del hermano César, porque es el brazo derecho del pastor. Pero ¿cómo le tiramos luego a? Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Si hubiera querido que Memo estuviera al lado del pastor, desde el principio hubiera sido. Pero no, ya sabía el Señor quién iba a ser, quién iba a estar ahí, quién iba a ser Pablo y quién es Timoteo. Pero criticamos. Hermanos, amen su ministerio que Dios les ha dado. Amen ese ministerio que Dios les ha formado. Ese ministerio que nosotros de verdad luego lo hacemos menor. Hoy no. Hoy no quiero. La firmeza con la que habla Pablo aquí nos demuestra que también nosotros podemos. Le está hablando a un Timoteo y le está diciendo: yo apóstol, porque el Señor a mí me lo dijo, me escogió. ¿Cuántos pastores tenemos aquí? Y a veces todavía ni nos la creemos.
Ah, pues voy a ver qué aprendo ya, si aprendo bien y si no también. ¿Y cómo lo expongo? Ay, muchas veces el pastor me decía, Memo, hay que llevar el estudio a Chiconauta. Por una o por otra causa nos salíamos del estudio. Decía, no, es el estudio. Y la verdad, pues dice uno, híjole, pero qué difícil es. O sea, gente que quiere llegar y aprender, pero pues, nos dan unos temas en los cuales lo podemos desarrollar nosotros también. Aquí no lo ponen para prepararlo, para llevarlo a cabo. A veces apuntamos, a veces no. Y ya cuando lo queremos dar, a ver, híjole, sí me acuerdo de esto. Sí me acuerdo. Menospreciamos nuestro ministerio. Le ponemos así, lo hacemos pequeñito. ¿Qué importancia es un grupo familiar para nuestra iglesia? Para compartir, para convivir, para evangelizar. Y todavía no lo creemos. Si el pastor todavía no se lo cree, ahora imagínense los de casa o los invitados. Dicen que si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Nos está enseñando hoy Pablo y Timoteo que debemos trabajar. Hoy precisamente tenemos que trabajar. ¿Pero bajo qué? Pablo nos está diciendo, tengo la seguridad que Dios me puso en este ministerio y lo voy a defender a capa y espada. Nosotros también. Y vamos a tener un Timoteo para poderlo llevar a cabo, para que él lleve los pasos que nosotros seguimos, ¿no? Ese es nuestro ministerio el día de hoy. Dice el punto número 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense, le está hablando, o sea, ya ratificó la posición que él tiene. Y hoy le está hablando a Timoteo y le está diciendo, verdadero hijo en la fe. O sea, Pablo no dudó de su fe de Timoteo. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de esa fe? Cuando nos dicen, vengan, vamos a orar por ustedes. O cuando el pastor dice, acérquense porque hoy vamos a orar por economía. Vamos a orar por enfermedades, vamos a orar por trabajo, ¿no? Y todos venimos, es el pastor. ¿Se acuerdan que en una de mi predicación le tocó orar al hermano Everardo? Y dijo, vamos a orar, no me acuerdo si fue por economía, algo así, y pues él se pone a orar y todo eso, y pues yo veo y la curiosidad mató al gato y empiezo a ver, el pastor no estaba. Yo dije, pues varios se van a acercar. ¿Cuántos se acercaron? 1 o 2. Y en la predicación dije, qué tristeza, porque estamos viendo al hombre, estamos viendo al pastor. Y porque el hermano Everardo vino y oró, él no tiene fe. O sea, el pastor está lleno del Espíritu Santo y él ora bien bonito, y en el momento recibimos esa bendición que el Señor nos está dando. ¿A través de quién? Del pastor Alfredo. Pero fue Everardo, y como no es pastor, él no tiene esa cercanía con Dios. O sea, fíjense, hermanos, qué falta de fe. Todos estamos conectados con el Señor. La relación es personal. Esa fe que Timoteo tenía, ya la quisiéramos nosotros, la verdad, ¿no? Imagínense. Y de ahí dice, gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y Cristo Jesús. Pero algo bien importante, hablaba de amor. Timoteo tenía amor, tenía fe y amor. Ese amor del cual luego nos falta a nosotros, mucho nos falta. ¿Cómo es la importancia de tener ese amor, esa fe? ¿Sí? Por eso decía ahí, llamado Dios a nuestro ministerio y a la fe. Nosotros tenemos fe, nos aferramos a nuestro ministerio, tenemos ese don que podemos tener.
en el grupo familiar podemos hablar de ese trabajo de nuestro ministerio y de nuestra fe. Esa pregunta a nuestros grupos familiares: ¿de verdad tienes ese ministerio que Dios te ha dado? ¿Lo defiendes a capa y espada? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Tienes la fe? ¿Tienes la fe de que tu grupo va a crecer? ¿Claro? Sí. Hermanos, de verdad, es un estudio muy hermoso que hoy con estos dos versículos nos pone a pensar y nos está diciendo: wow, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Como les digo, todos podemos ponerle el granito, ese arrocito quemado y decir: pues muéstrenme un ejemplo. Ya se los mostré. Llamado Ricardo. Podemos ser también nosotros. Hoy el Señor está haciendo ese llamado y puede hacer esa oportunidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Grave, porque cuando el pastor está aquí hablan todos y ahorita preguntas, dudas, me regreso, voy bien, ¿no? Díganme, porque la verdad, pues a lo mejor estoy mal y ustedes dicen: no, pues mejor que lo dé el pastor. Él está bien. Ay, hermano. Bueno, Timoteo, a pesar de que su papá era griego, ¿no? O sea, su mamá y su abuelita eran judías. Sí. Pues el papá de alguna manera no influyó más la mamá, ¿no? Y la abuelita en él para pues darle, ¿verdad? Esos cimientos de la fe. O sea que cuando el apóstol Pablo llegó y tuvo contacto con él de alguna manera ya estaba preparado. Ya te conocía de la palabra. O sea que inmediatamente en ese llamado dijo: sí acepto. Exactamente, ¿no? O sea, ya conocía y dijo: va, yo le entro, pero ¿bajo qué término? O sea, porque vio lo que Pablo le transmitió a través de Jesucristo, lo que decía. ¿Duda? Acuérdate. Bueno. Pues como decías que Timoteo tomó la decisión de circuncidarse, ¿no? Sí. Yo creo que la decisión está en cada uno de nosotros. El compromiso. Bueno, yo recuerdo cuando Dios me llamó y aunque mucha gente se opuso, y aunque me criticaban, y aunque me tiraban y todo, mi decisión fue bien firme, ¿no? De no volver atrás, sí. de escuchar ese llamado de Dios que en un principio a veces no entendemos, ¿no? Pero poco a poco en ese proceso vamos descubriendo cuál es nuestro llamado, ese llamado al ministerio que está hablando aquí en el versículo 1 y en el versículo 2, ¿no? Exactamente. Ahí es donde nosotros entendemos, y así como Timoteo escuchó más la voz de su abuelita Loida y de su mamá, sí. Y a través de su ejemplo de ella, ¿no? A través de su ejemplo, pues él decidió seguir escuchar a Pablo, ¿no? Que ahora sí que fue su mentor. Exactamente, su mentor, ¿no? Mentor discípulo. Sí, Everardo. Bueno, también podemos ver ahí de que cómo es el respaldo de Dios, ¿no? Cuando entregas tu vida al servicio de corazón, ¿no? Porque podemos ver de que pues Timoteo era muy joven, decían que tal vez tenía una personalidad así como introvertida, no se desplayaba muy fácilmente, mas sin embargo, todo lo que podemos aprender de su entrega, siempre Dios lo estuvo respaldando, lo fue capacitando y bueno, de entrada le puso primero a Pablo, que era el ejemplo físico en tierra, quien lo estuvo guiando y quien lo estuvo haciendo que él creciera, ¿no? Y entonces vemos ahí el respaldo de Dios cuando pues entregas tu vida de corazón. Efectivamente. Cierto. Sí, Karen. Y también que valuable es como lo que decías en un principio de la juventud de Timoteo, ¿no? Que todos tenemos, o que nadie debemos tener un poco la juventud, porque realmente, pues en el tiempo que estuve aquí en servicio con los niños en cursos de verano, de verdad que ellos tienen una fe más grande que uno como adulto.
o sea, su capacidad de sorprenderse con cosas tan mínimas es lo que a ellos les enseña o les ayuda a tener esa fe tan grande que ellos tienen. Cosa que ya nosotros como adultos no nos sucede, somos incrédulos ya y somos, no sé quién es el que decía, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? Exacto, Tomás. Y los niños de verdad, en esa juventud y en esa corta edad, yo aquí alcancé a ver tantas familias que fueron alcanzadas a través de los niños y de su fe, ¿no? Exactamente. Y yo recuerdo alguna vez que en otra iglesia donde íbamos, había una niña que tenía una fe muy grande y un día su gatito estaba envenenado. Y en verdad, ella oró por su gatito. En ese momento, lo único que vino a su mente fue orar por su gatito y su gatito se levantó, ¿no? Y ella, o sea, llegaba con nosotros a la escuelita bíblica y nos contaba eso, ¿no? Cómo ella había visto el milagro de verdad que Dios había hecho por su gatito, ¿no? Y justo lo que decías de Ricardo, o sea, no tener en foco la juventud de ninguno de los que estamos, bueno, de los que están aquí, eso como jóvenes, ¿no? Que aún todavía pueden y tienen esa gran manera de sorprenderse y cómo Dios los sorprende. Exactamente. Sí, Martita. Pues aquí también se puede ver, aparte del mandato de Dios que muchos rechazamos y que muchos o sea, estamos menospreciando el mandato, ¿no? O sea, estamos diciendo, ay, no pasa nada, ni que fuera a bajar y me fuera a obligar, ¿no? A cumplir el mandato a donde nos ha llamado, a todos nos ha llamado a ser apóstoles, a ser mensajeros, a hacer la obra que Él nos ha dejado. Sin embargo, pues no lo hacemos porque, como usted decía, no queremos, no tenemos tiempo, tenemos trabajo y miles de excusas que vamos a poner, miles de excusas. Sin embargo, estamos aquí ahorita con lo que nos está usted explicando. También vemos que no nada más es el mandato lo que a veces despreciamos o menospreciamos, sino también la mentoría. Exactamente. Timoteo se aferró a la mentoría de Pablo, fue obediente, fue un muchacho que lo exhortaban y él reconocía, ¿no? Pero también vemos que la mentoría es por poco aquí, o sea, nosotros no somos, ellos no les daban estudios, eran naturales a la fe, porque la fe es la que hace que nosotros estemos al frente o haciendo el mandato de Dios. Nosotros que tenemos la oportunidad de poder juntarnos, reunirnos, ¿no? Y dar mentoría al discípulo, luego hasta nos cuesta trabajo. ¿Cuándo nos reunimos? Pues a ver cuándo. Sí, no tienen tiempo tampoco. No hay tiempo, tengo trabajo, tengo que hacer esto. Hay que tener esa fe. ¿Otra pregunta, otra duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre, en el cual tú estás con nosotros. Tú permites que hablemos de ti, Padre, con esta carta, Padre. Nos estás enseñando la oportunidad de poder entender esta epístola, Padre. Gracias porque tú nos muestras a través de Pablo y de Timoteo este ejemplo en el cual ni la juventud nos debe de oponerse. También nos da la oportunidad de reconocer la mentoría del mentor y el discípulo. Permite que nosotros lo llevemos a cabo. Muchas enseñanzas hay sobre esta epístola, Padre. Permite que hoy podamos llevarla a cabo en nuestros grupos familiares. También, Padre, quiero poner en tus manos los diezmos y ofrendas para que tú bendigas a mis hermanos, para que ellos puedan disponer de ese dinero en el cual tú se lo diste y lo puedan entregártelo a ti, porque es todo tuyo, Padre, y queremos ser obedientes. Bendice a mis hermanos en todo momento, guárdanos y protégenos, Padre, ahorita que salimos de este lugar, pero no te alejes de nuestra vida. Estamos contigo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén.